Hola, viernes 18 de febrero. Me he propuesto hacer un vídeo que dure entre 12 y 15 minutos máximo. Vamos a ver si lo consigo. El vídeo de hoy trata, como os prometí en el anterior, sobre los sistemas educativos. Os comenté y os prometí que iba a hacer una comparativa de sistemas educativos versus el nuestro, el sistema educativo español. Pero evidentemente, si me pongo a hacer una comparativa de, por ejemplo, los más importantes o relevantes, que serían el británico, el americano, no sé, en concreto, pues podemos incluso incluir también el alemán, el francés o el español, nos tiraríamos un vídeo que podría durar horas. Con lo cual lo voy a ir haciendo por partes para que podamos ir cotejando y comparando, pero en el de hoy me he centrado en concreto en el sistema educativo de Finlandia. ¿Por qué el finlandés? Porque está considerado, me imagino que lo sabréis, y si no os lo comento yo hoy, como el mejor sistema educativo a nivel mundial. Entonces, por ello simplemente vamos a compararnos con el mejor y desde ahí arrancar y ver qué diferencias hay y por qué esas diferencias. Y luego cada uno, pues que saque las conclusiones que considere oportunas. He preparado un canvas que va a salir en este momento para que mientras yo hablo podáis ir viendo vosotros y vosotras, y comparando. Entonces, como podéis ver ahora mismo en pantalla, en el sistema educativo de Finlandia, los nanos empiezan la escolaridad a los 7 años. Sería para nosotros como lo que equivaldría a primero de primaria. ¿Esto qué implica en Finlandia? Pues que básicamente le dan tiempo a los niños y a las niñas a que maduren, a que adquieran ese rol de personita a nivel de personalidad y sobre todo también a que establezcan vínculos férreos con las familias. Y por supuesto que tengan tiempo de jugar y de ser niños. Los que me seguís en Instagram sabéis que yo muchas veces en los hashtags o en alguna entrada hago apología a por favor, solo se es niño una vez, respetemos su tiempo. Entonces, por muchísimos eruditos de la materia, psicólogos, pedagogos, se dice y se ha comprobado que los primeros 7 años de vida son cruciales y fundamentales a la hora de la formación de la personalidad de un niño. Con lo cual, en el sistema educativo finlandés tienen súper presente estas características. Entonces se les da las posibilidades a las familias mediante subvenciones económicas, estatales y demás, para que las mamás o los papás puedan involucrarse en la educación de sus hijos durante esos primeros 7 años. Con lo cual, la primera diferencia con relación a España es que nosotros no tenemos esas facilidades y esos soportes y ayudas económicas para poder quedarnos en casa con nuestros hijos en caso de que cada familia lo decidiera. Ese es el primer hándicap que tenemos. En Finlandia empiezan a los 7 años, nosotros prácticamente el sistema educativo los metemos a partir de los 3, o sea, 3-4 años, dependiendo de en qué momento los cumplan. Con lo cual, ahí ya hay pues un tema importante para que podamos estudiarlo y meditarlo internamente en cada familia o cada uno de nosotros. Por otro lado, veréis que aprenden 4 idiomas desde el momento en el que se inician en el colegio. Tenéis ahí la relación de idiomas, lo estaréis viendo. Aprenden inglés, aprenden español, finés y danés. Me chocó mucho que aprendieran el español, en comparación a lo mejor con idiomas que pueden estar más de moda como el chino, el alemán, etc. El tema fundamental, por lo que yo estuve indagando y preguntando a alguna persona que está un poco más puesta en el tema, es porque el español o el castellano se habla también en muchísimas partes del mundo. Entonces, claro, yo pienso, esto ya es una de mi cosecha. Entiendo que han sido muy inteligentes y han dicho, vale, el inglés es un idioma a nivel mundial, se habla en todas partes del mundo y el español, por probabilidad, es uno de los idiomas más extendidos también. Y además, a nivel de gramática es complicado, con lo cual desde pequeños se les inculca también el español. Entonces, me parece muy interesante. Con relación a nosotros, podéis ver los que nosotros hablamos, y es el castellano. Por determinadas comunidades autónomas pueden aprender el euskera, el valenciano, el catalán, etcétera, etcétera, pero realmente como idioma, segundo idioma desde la primaria, como mucho se les enseña el inglés. Hándicap, pues que cuanto más mayores son los niños,
más compartimentos más compartimento estanco se ha formado en el cerebro, entonces les cuesta muchísimo más. Luego además pueden entrar otros componentes como son la pereza, no me apetece, no me gusta, etcétera, etcétera. La ventaja que tienen en Finlandia los niños que van al sistema educativo en Finlandia respecto a nosotros, que a nivel del cerebro están trabajando desde el minuto cero todos los hemisferios del cerebro. Esto les dota de una apertura de mente y además, y por ende, al trabajar en distintos idiomas, también están aprendiendo cómo piensan en otros países y evidentemente están aprendiendo y contrastando otras culturas. Esto es fundamental. Nosotros somos muy españolitos y sí, como mucho, pues sabemos un poco cómo son las características de Andalucía, de, yo qué sé, de Galicia, gastronomías, clima, etcétera. Incluso a lo mejor a nivel de carácter, pero realmente tampoco estamos trabajando una cultura inglesa / americana para saber cómo viven, cómo piensan, solamente estudiamos lo que es el idioma, poder expresarnos y poder entender. Sin embargo, en Finlandia se estudian esos idiomas a nivel global. Esto es muy importante también a tener en cuenta, porque de entrada lo que es la perspectiva del niño cambia y se amplifica totalmente. También a estudiar o a valorar internamente por cada uno de nosotros. Después, os dais cuenta que dan las mismas horas lectivas a todas las asignaturas. He puesto la cantidad de horas. ¿Por qué me callo? Porque quiero que las veáis y que las penséis durante 5 segundos. ¿Qué implica esto? ¿Qué se lee entre líneas con esto? Que atienden a la diversidad y que son respetuosos con las distintas personalidades y tendencias innatas de cada niño. Es decir, educación física en España tiene menos horas que la área de matemáticas, por ejemplo. Y yo me pregunto, y os lanzo la pregunta, ¿y por qué? Si fuéramos deportistas de élite, de alto rendimiento, nuestra prioridad sería el deporte. Y de hecho hay centros específicos que se dedican a tener en residencias y acoger a esos niños y a esas niñas que están dedicando el 70% o el 80% de su tiempo a esta especialidad, sea de la competición que sea, y se les facilita el que puedan seguir atendiendo a su formación académica en el resto del tiempo. Pero su prioridad es el deporte. De la misma forma, hay niños que son artistas por nacimiento. Bien la danza, bien sea el canto, bien sea la gimnasia rítmica, bien sea, no sé, que le encante, por ejemplo, la escultura y demás. No se trabaja de la misma forma la educación plástica en España que se está trabajando en Finlandia. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque somos muy académicos y nos quedamos solamente con la parte cultura y académico. No estamos trabajando a partes iguales lo que sería la formación de la persona. Y nosotros no solamente somos una calculadora, somos un libro, pero los sábados por la noche, cuando podíamos fuera de pandemia, bien que nos íbamos a la discoteca a mover un poquito el body, a ver si podíamos airearnos, relacionarnos, sociabilizar, expresar mediante el baile lo que sentimos, escuchar música, porque nos aporta, nos llena, bien sea de emociones, sentimientos, tristezas, alegrías, etc. En Finlandia, para ellos, todas las partes, todas las áreas y todas las temáticas se trabajan y se respetan a partes iguales, porque cada niño puede tener una tendencia innata y no es menos el que le encanta la alfarería, por ejemplo, que el que le encanta la química, la biología, la física. Todo es necesario en nuestra sociedad, absolutamente todo. Pero sin embargo, bueno, aquí en España esto de momento es una utopía. Lo dejo ahí también. Estáis viendo, por último, algo que a muchísima gente le va a chocar, puede parecer machista o no. Yo me lo he tomado justo por el lado contrario, he ido un poco más allá, ¿vale? Ahora está muy de moda en España el tema de hablar del feminismo, de que las mujeres podamos tener ya por fin un reconocimiento en cuanto a igualdad y a oportunidades, que está perfecto, pero esto hay que fomentarlo desde la infancia. ¿Qué diferencias hay en el sistema educativo finlandés versus el español? Pues que desde los 7 años están aprendiendo tareas domésticas y manualidades.
Manualidades, yo me he especificado, perdón, me he informado para ver específicamente, que no me salía, perdona, en qué consiste. Manualidades es todo el componente artístico barra creativo. Y ahí entraría absolutamente todo. Ahora hablamos de ese tema, pero si estáis dando cuenta, en la tabla que estáis viendo, las tareas domésticas les enseñan evidentemente, porque eso sí que lo he buscado, a coserse un botón, a plancharse una camisa, a poner una lavadora, a fregar una taza o un plato, etcétera, etcétera, a hacerse la cama. Parecen tonterías, pero es que en el día a día, aquí en España, bueno, los padres trabajamos mayoritariamente, bueno, la gente que tiene la suerte de poder trabajar, casi estamos medianamente obligados a trabajar los dos progenitores para poder llevar la casa adelante, económicamente hablando. Entonces, muchísimas veces no se tiene tiempo de coger a un niño el domingo, o no tenemos también tampoco la costumbre, es algo educacional, a coger la tabla de planchar y decirle, ven aquí, tete, te voy a enseñar cómo planchar una camisa. Se empieza por el cuello, luego no sé qué, eso no se hace. ¿Podía parecer machista o tal? A mí me parece que es una cuestión de autosuficiencia. Es decir, papá y mamá no van a vivir eternamente conmigo, en el momento que yo me independice, no sé hacer un huevo frito. Con lo cual, no he dicho entonces, me parece importante, me parece curioso y además me parece una postura súper inteligente, que tanto a los niños como a las niñas, a ambos sexos por igual, se les enseñe las tareas domésticas de cómo llevar adelante una casa. Las básicas, entiendo, porque no he estado estudiando allí y no conozco a nadie, estoy en contacto a ver si puedo localizar a un profe de allí que me pueda dar un poco más de orientación, que conforme vayan adquiriendo edad y tengan más, bueno, más autosuficiencia, me imagino que esas tareas domésticas se irán incrementando. No creo que a los 7 años les pongan a freír un huevo, pero sí que a lo mejor les enseñarán cómo doblar un trapo de cocina, cómo hacer una cama, cómo meter o separar la ropa para una lavadora por colores, cositas así. En España todo esto vamos a dejarlo a un lado porque ni existe. O sea, ni existe. De hecho, yo me acuerdo cuando estudié magisterio que cuando trabajamos los manuales bueno, del franquismo en concreto, a las mujeres que nos tenían separadas por sexo nos enseñaban labores domésticas y evidentemente solo nos enseñaban esto. Y era como, a ti te toca esto porque tú te vas a dedicar a esto. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, muchísimos hombres viven solos. Son capaces de vivir solos, no necesitan una mujer que les lleve las zapatillas al recibidor, etcétera, etcétera. Con lo cual, 12 minutos se me va. Sí que lo veo importante que se trabaje lo que es la autosuficiencia desde algo tan básico como es salir adelante tú en tu casa, hacer tu cama, tu comida, etcétera, etcétera. Me parece una postura muy inteligente que aquí en muchísimos centros educativos, si tienen las instalaciones adecuadas, deberían de trabajar desde la infancia, lo que se pueda, bueno, nuestro sistema educativo desde infantil. Y por otro lado están trabajando la creatividad. En cuanto a lo que os he comentado, trabajan con plastilina, trabajan con arcilla, trabajan con lo que son lienzos directamente, no solamente con acuarelas y demás. Les enseñan también aspectos mucho más creativos en cuanto a robótica. Cada niño puede especializarse dentro de su tendencia innata, que lo digo muchísimo, hacia la inclinación que más va acorde con su personalidad. No se les encasilla. Hice una entrada en el blog acerca de la importancia del dibujo libre. Vamos a dar libertad de expresión artística, porque eso además fomenta la creatividad, que para muchísimas profesiones liberales, como puede ser una ingeniería, es fundamental. No encasillemos a creatividad, vamos a pintar un cuadro, vamos a trabajar, no sé, la alfarería que estábamos diciendo, una escultura. No solamente la creatividad se centra en estas áreas. También necesitamos que un ingeniero sea creativo para poder diseñar un algoritmo, un sistema, un diseño de una máquina, algo que nos vaya a facilitar la vida. Para ello se necesita creatividad, un soporte científico y matemático, pero también se necesita creatividad e imaginación para poder llevar a cabo esto. Entonces, quito el canvas, que me quedan unos segundos. Si no podemos hacer esto en los centros educativos, porque evidentemente no es algo que esté culturalmente extendido, las familias deberíamos buscar recursos y alternativas para poder cubrir todas estas carencias que no nos está dando nuestro sistema educativo español. ¿De qué manera? En casa.
tan sencillo como en casa. Cocinemos con ellos, dejémoslos que hagan la cama aunque se equivoquen y esté llena de arrugas, démosles todos los materiales, desde arcilla que venden para poder trabajarla, no solamente la plastelina, porque la arcilla tienen que moldear ellos, trabajan desde cero, la tienen que calentar, la tienen que dejar secar, luego intervienen colores, la elección de sus colores para poder decorar esas figuras que tienen. Lienzos, quien tenga espacio en casa, comprarles lienzos baratillos, de estos de chino, de Amazon, de donde queráis, con su trípode para que puedan trabajar también de una manera profesional o semiprofesional. Dejemos que los niños sueñen a lo grande. Hay tiempo para ir recortando y para que ellos vayan por su experiencia propia encauzándose y haciendo, un poco de su capa o ensayo en función de su ensayo-error o su ensayo y acierto de la primera. Entonces, ¡ay, ya le he liado! Entonces, ya lo he vuelto a decir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como podéis ver, los sistemas educativos son súper distintos. Yo creo que nos tendría que servir, más allá de para criticar lo que tenemos, sino para ver las carencias que sí que somos conscientes de que tenemos que sufrir, que son las carencias que tenemos ahora mismo en España en cuanto al sistema educativo, y ver cada familia de qué manera podemos paliar estas carencias. Todas de golpe van a ser imposibles, pero sí que podemos intentar ir integrándolas. Os pido que le deis al like si os ha parecido interesante el vídeo, que os suscribáis al canal, porque voy a intentar hacer progresivamente las comparativas de los distintos sistemas educativos, sobre todo para que sirva un poco de referencia a la hora de poder elegir un cole, no solamente tanto por el prestigio que pueda tener el centro, sino por qué quiero que mi hijo tenga o mi hija tenga, o que se le pueda aportar. Y a partir de ahí, la labor es ardua, es exhaustiva, es laboriosa, pero no es imposible. Así que nada, besitos, nos vemos el viernes que viene. Y bueno, escuchar, perdona, me extiendo un poco. Ya tenemos página web, os dejo el enlace, ¿vale? También para que os podáis suscribir y seguir todas las noticias. Besitos, buen finde.